Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Tres casas. Ángela Firkel. Primera parte. La granja. Supongo que todos tenemos una imagen mental de los días de la semana. Algunos los ven como un círculo, otros como una línea interminable y otros, por lo que sé, como cubos y triángulos. La mía es una línea ondulada que se extiende hasta el infinito, descendiendo hasta el miércoles, que es del color de la plata vieja, oscura por el pulido, y ascendiendo de nuevo hasta un domingo de oro pálido. Este día tiene en mi imagen una sensación de calidez, brisas suaves, sol, tardes que se extienden hasta la eternidad y mañanas llenas de campanas lejanas. Qué variadas son las evocaciones de las campanas. Tienen casi tanto poder para revivir un recuerdo como los olores que aniquilan los años que nos separan de nuestra infancia. Donde quiera que esté en el mundo, un domingo gris y cálido con el sonido de las campanas, amortiguado por la lluvia silenciosa e incesante, significará Oxford para mí. En el inframundo, a 12.000 millas de distancia, ese sonido de campanas bajo una lluvia constante me ha transportado por un momento a Oxford a principios de verano y al aroma del espino y del laburnum. E incluso ahora, oír las campanas de Londres en una mañana de junio me hace olvidar los muchos años transcurridos y retrotraerme a un domingo de oro pálido cuando el sol brillaba en un día de ocio interminable. Hace mucho tiempo, digamos 35 años, una niña solía despertarse el domingo por la mañana sintiendo que toda una vida de felicidad se extendía ante ella durante el día. Tenía una cama baja en la habitación de su madre, y su madre tenía una cama con dosel con gruesas cortinas estampadas con pájaros. Si no era demasiado temprano y su madre estaba despierta, podía meterse en la cama grande y conversar hasta que sonaba el gong de vestirse, y el olor a salchichas comenzaba a elevarse desde la cocina. Salchichas de domingo. ¡Qué mundo de emociones en la palabra! Sagradas salchichas de domingo. No puede haber otro plato que se adapte tan claramente al día, especialmente con pan frito en la misma sartén. Algunas son gruesas y se rompen por la mitad, otras tienen un pequeño giro al final que llamábamos la copa de la noche, pero todas son divinas. ¡Qué agradable y relajado desayuno dominical! El desayuno podía ir poco a poco de salchichas a bollos con mantequilla y miel, y luego a fresas y cerezas. La madre de la niña leía en voz alta después mientras todos nos sentábamos a la mesa y apartábamos tazas y platos para dibujar imágenes del libro que se estuvieran leyendo. El desayuno transcurría tranquilamente hasta las 11 más o menos, cuando teníamos que subir a limpiarnos y vestirnos para el almuerzo del domingo con nuestros abuelos. Quizás un toque dorado sea necesario cuando hablamos de la ropa del domingo, pues era un poco inhumana comparada con la libertad de hoy. Puede que a mi hermano le hayan dejado relativamente bien con una blusa azul y pantalones bombachos, una bata holandesa, zapatos y calcetines marrones y un sombrero de marinero cuyo elástico siempre le apretaba o le quedaba demasiado suelto. Pero para mí estaba la dura prueba del almidón. Ojales almidonados tan rígidamente que uno no podía forzar los botones, en aguas almidonadas que eran bastante divertidas de poner porque crujían al separar los pliegues, pero tenían complicaciones con las cintas almidonadas en el cuello que requerían los dedos implacables de Nani. Vestidos de piqué blanco con mangas amplias que se levantaban como miriñaques y todos los ganchos planchados para que Nani tuviera que abrirlos con las tijeras de uñas de la guardería. Delantales blancos con volantes redondos. El cuello, guantes blancos de algodón, bien almidonados, en los que se metían con dificultad las manos calientes, zapatos negros y medias largas, y luego el sombrero de paja con una corona de flores y el inevitable elástico.
Cuánto dolía cuando le quedaba medio centímetro más corto, y qué poco elegante se veía cuando Nanny le había hecho un nudo en el medio para acortarlo. Por fin estuvimos listos y partimos con nuestro padre y nuestra madre hacia North End Lane, Fulham. Todo ese barrio es ahora elegante y la calle se llama North End Road, West Kensington. Pero mientras dure este domingo dorado no tenemos por qué pensar en cambios. Subimos por Young Street desde Kensington Square. Pasamos las viejas tiendas de la esquina, la pequeña tienda de telas de John Barker y subimos a un autobús rojo frente a la iglesia. 6 a cada lado dentro y 14 fuera. La tabla de tarifas pintada a mano con su convencional línea ondulada que conecta paradas y tarifas no contenía más que una docena de nombres. Seguimos adelante pasando las viejas casas de ladrillo que se alzaban a ambos lados de la calle, pasando el follaje de Howland Park, más casas adosadas y cruzamos el puente del ferrocarril. Ningún autobús bajaba por North End Lane y caminamos junto a casas del principio del siglo XVII, cada una con su propio jardín de olmos, cedros y moreras. El aire era cálido, el sol brillaba sobre los árboles en flor que se cernían sobre los muros de ladrillo. Y así llegamos a la granja. La granja se encontraba un poco apartada de la carretera, tras un muro de ladrillo con una verja de hierro. Un corto sendero empedrado conducía a la baja puerta principal. Tenía la parte superior acristalada y cortinas de seda verde para evitar que la gente mirara hacia adentro, pero las personas de complexión robusta siempre podían mirar a través del buzón. El recibidor cuadrado y bajo debió de ser en su día una sala de estar, pero se había incorporado al pasillo y se había convertido en una agradable sala de juegos, calentada en invierno por una gran estufa de barro verde llamada piffer. En el otro extremo se encontraban las escaleras y un largo pasillo que conducía al salón y a la puerta de la cocina. Los domingos mis abuelos hacían puertas abiertas. Había 2 o 3 lugares extra para comer para cualquier amigo que viniera, pero quienquiera que viniera, yo me sentaba junto a mi abuelo. Me permitían soplar en la espuma de su cerveza para hacer un nido de pájaro o disfrutar de toda la deliciosa capa exterior del puré de papas una vez dorado en el horno. Sí, pocas nietas fueron tan malcriadas como yo. Después de comer, mi abuelo solía sentarse a jugar a las damas, lo cual era un buen momento para que mi hermano y yo nos escapáramos y exploráramos un poco el piso de arriba. En lo alto de la escalera había un largo rellano con habitaciones, pero justo delante de nosotros 3 escalones anchos y poco profundos subían al estudio. Sus barandillas se curvaban hacia afuera en la parte inferior y un niño podía meterse cómodamente detrás de ellas y sentirse como en una casita. En lo alto de los escalones, una ventana a la derecha daba al amplio jardín contiguo. Allí también se guardaba una especie de gigantesca bañera de hojalata con ruedas, pintada de rojo, que se llenaba de agua en caso de incendio. Era un día de suerte si lográbamos colarnos en el estudio que por regla general estaba totalmente prohibido. Allí vivían personas siniestras, a quienes les subían bandejas a la hora del almuerzo y la merienda. Había un olor extraño a aceite y trementina. Era muy fácil perder cosas. Mi collar o mi lápiz, una vez empujado imprudentemente a través de la rejilla del suelo donde estaba el calentador y las tuberías de agua seguían vivas, era irrecuperable. Luego estaban los rincones sombríos, cercados por lienzos, donde en cualquier momento uno podía caerse ruidosamente encima de un caballete o volcar una olla de porcelana llena de alguna mezcla preciosa. Desde que recuerdo, había un encargado del estudio que alimentaba el horno, hacía pequeños trabajos y mantenía limpios los pinceles y las paletas. El primer encargado del estudio que conocimos se llamaba William. Él había estado en Sudáfrica. Con el tiempo lo sustituyó Pendry,
una extraña criatura que tocaba el arpa judía con exquisita destreza e imitaba a Punch, y conmocionó a la guardería fingiendo caer de miedo ante los dragones sobre una alfombra. Más allá del gran estudio había una habitación interior bajando unos escalones, un lugar muy peligroso para nosotros, pues allí vivía la figura, con los brazos y las piernas en ángulos absurdos y la cabeza de papel maché encaramada con desenfado sobre su largo cuello. De día nos burlábamos de ella y la llamábamos tonta, pero de noche nos inspiraba cierto temor sus posibles poderes. Desde esta habitación una puerta conducía al salón de mi abuela, pero nunca se usaba. Fue en este salón, empapelado con el estampado de granadas sobre fondo azul oscuro, donde tuve la única imagen que recuerdo de William Morris, a quien, aunque era un viejo amigo y visitaba la casa con tanta frecuencia, nosotros, los niños, lo veíamos poco. Es completamente irrelevante, salvo por las peculiares circunstancias que lo grabaron en mi memoria. Estaba intentando leer un libro que había dejado sobre la alfombra, con el cuerpo y las piernas apoyadas en el sofá y los codos en el suelo. Esta actitud de extrema incomodidad parece haber sido necesaria para que me fijara en el anciano, o eso creía yo, de agresiva mata de pelo blanco que hablaba entre ataques de tos con mi abuela. Tras haber logrado visitar el estudio sin ser vistos, mejor era escabullirnos de nuevo antes de que se dieran cuenta de nuestra ausencia. Así que decidimos disfrutar de nuestra compañía en la cocina y bajamos corriendo las escaleras y recorrimos la parte trasera del pasillo. Allí, bajo las escaleras, había otro baño de fuego rojo. La verdad es que no sé cómo llamarlo. Y metros de manguera de lona cuidadosamente enrollada, que estoy segura nadie habría sabido usar de haber habido peligro. Al otro lado del pasillo estaba la trampilla de servicio de la cocina, pero al mirar por ella vimos que los inquilinos aún estaban cenando, así que decidimos mantenernos alejados por el momento. En ese punto teníamos varias opciones. Podíamos entrar en el salón y a través de las puertas-ventana salir al jardín o tomar el largo pasillo con la claraboya. Esta ruta tenía la ventaja de evitar a los adultos que probablemente querrían impedirnos hacer lo que queríamos o obligarnos a hacer algo que no queríamos, así que bajamos rápidamente por el pasillo pasando el filtro. El armario largo y estrecho de la izquierda, por desgracia, estaba cerrado con llave. Era el armario de las grosellas y el azúcar en terrones. El jardín radiante de sol brillaba seductoramente a través de la puerta abierta al final del pasillo, y salimos corriendo. En cuanto salimos de la casa parecía que estábamos en el campo. Nos rodeaban jardines por todos lados y solo unos años antes había campos detrás del pequeño huerto que delimitaba el otro extremo. Desde entonces se habían construido feas casas de ladrillo, pero estaban ocultas por el largo estudio blanco de yeso tosco que se alzaba entre el huerto y la carretera. Se llamaba el estudio del jardín, y aquí mi abuelo trabajaba en sus lienzos más grandes. Nos resultaba un poco alarmante. La entrada de azulejos rojos y las escaleras que conducían a la sala del horno, donde nunca se nos permitía entrar y donde, según se creía, cualquier cosa podía vivir. Las rejas de hierro en el suelo para dejar entrar el aire caliente en los días de invierno, la estrecha rendija en la pared exterior por donde se pasaban los cuadros terminados. A veces estos cuadros iban a exposiciones, pero más a menudo directamente al amigo o mecenas, en el mejor sentido de la palabra, que los había encargado y se conformaba con esperar años, si era necesario, para que el artista expresara a la perfección su pensamiento. Desde el estudio del jardín podríamos haber tenido la tentación de hacer una excursión prohibida a la calle, pero la puerta exterior estaba cerrada, así que corrimos hacia el pequeño huerto. Era bastante pequeño, pero lo suficientemente grande para un niño, con espacio para colgar una hamaca de peral a manzano, y un banco verde para los adultos y un terraplén para bajar. En aquellos tiempos el hollín no había ahogado las flores y había abundantes frutos caídos en otoño para que comiéramos cuando la niñera no nos vigilaba.
Al otro lado del huerto había un pequeño arbusto donde el jardinero guardaba sus herramientas. Tenía un enorme montón de basura y cultivaba algunas hierbas aromáticas. El lugar me resultó memorable porque una vez, en un arrebato de celo insólito, deservé un macizo entero de cebolletas. El jardinero no aprobó nuestra presencia allí, así que rodeamos el gran saúco en flor y volvimos al césped detrás de la casa. Allí, contra el muro sur, había una morera inmemorial, con unas extensas ramas sostenidas por postes y las grietas de su antigua corteza revestidas con cemento. Era agradable trepar las moreras y teñirse el delantal. Cerca de allí, también contra la pared, había un pequeño montículo de hierba conocido como Pillicock Hill. A veces, en el cumpleaños de mi hermano, mi abuela organizaba una función de Punch y Judy en el jardín, tanto para el disfrute de nuestro abuelo como para el nuestro. Sentía una profunda admiración por Punch y decía de él: creo que Punch es la obra más noble del mundo. Es un personaje tan fino, tan alegre, es todo un poeta. Canta y gorjea óperas enteras que aún no están escritas, hasta que el mundo irrumpe ante él en forma de vida doméstica. También corría la leyenda de que mi abuela había dado una vez una fiesta en el jardín con la banda Blue Hungarian, pero eso era tan diferente de todo lo que sabíamos de nuestros abuelos que aceptamos la historia con suma cautela. La única circunstancia que conocíamos que se asemejaba a ella fue cuando unas damas y caballeros vinieron una tarde de invierno a ver cuadros y nos llamaron al salón después del té. La gran sala estaba tenuemente iluminada y, al ver a los desconocidos, sentí que, como anfitriona, debía darles la bienvenida rodeándoles el cuello con los brazos. Una de las damas se arrodilló y me dejó abrazarla como es debido, pero el caballero alto estaba muy rígido y aunque tiré de su mano no se dobló. No fue hasta mucho después que nuestra escandalizada niñera nos informó que la dama arrodillada se llamaba Alexandra y que era una princesa. El caballero alto y rígido era entonces el príncipe Carlos de Dinamarca, ahora rey de Noruega. Sobre el césped, entre los perales y manzanos, jugábamos durante horas interminables mientras la gente iba y venía con el tintineo y el traqueteo de los coches de caballos entre la granja y otras casas acogedoras. Los hombres jugaban a los bolos en el césped, fumaban y charlaban, y las mujeres paseaban por el camino de grava o se unían a ellos bajo los árboles. Aunque llevábamos en la granja desde tiempos inmemoriales, siempre había tiempo para más placeres en aquellos días en que siempre era tarde. Podían subirnos a un coche de caballos y llevarnos a otros jardines con estudios, donde nuestros padres conversaban y paseaban por los senderos, y nosotros jugábamos entre rosales, manzanos y la hiedra rastrera, tan característica de los jardines londinenses. Durante las largas tardes, los jardines nos esperaban. Draycott Lodge, donde vivían los Holman Hunt, Beaver Lodge y los Richmond, The Vale, hogar de los Morgan. Ahora todo era ladrillo y cemento. Melbury Road, incluso entonces, solo un fantasma de lo que fue, donde los Princep volvían a ver a sus amigos en una época aún más dorada y donde los Watts aún vivían. Grove End Road, con las historias de Tadema, tan difíciles de entender hasta que su propia risa contagiosa te advertía que había llegado al punto. La ventana de Ágata y el descanso de las escaleras. Hampstead, Chelsea, Hammersmith, jardines que nos esperaban por todas partes y gente que creaba imágenes nobles y eran amigos constantes. Por fin la larga tarde llegaba a su fin. Una última visita a la cocina para hablar con Robert, el loro, y examinar la escotilla por 100ª vez, y el coche de punto ya estaba en la puerta. Luego, un viaje a casa al fresco del día, y la niña pudo cenar en bata y disfrutar de una patata asada con mucha mantequilla, hasta que se quedó medio dormida. Su padre la subió en brazos mientras cantaba muy despacio para que no llegaran a la habitación antes de que terminara la canción.
Un domingo más largo y feliz se unió a los domingos pálidos y dorados que ya no existen. Mejores, al menos para nosotros, que los domingos de ahora. Aunque estos domingos de nuestros días sean reales, para nosotros no son más que una ilusión, y los días pasados, la realidad siempre alberga la esperanza de reencontrar esos días dorados y sin prisas. Despertar y soñar.